Bienvenidos a Cocina con Sara una vez más. Mirad, con estos 3 ingredientes vamos a preparar esta masa brick. Tengo aquí 200 gramos de harina común de todo uso, 210 mililitros de agua y voy a utilizar media cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer, en un bol vamos a echar la harina, no hace falta tamizarla ni nada, y vamos a añadir todo el agua. Vamos a coger un poquito más de agua por si acaso. Añadimos media cucharadita de sal y con la batidora de mano lo vamos a batir, así como estáis viendo en el vídeo. Si se nos queda muy así como muy pastosa, vamos a ir añadiendo agua poco a poco, siempre poquito a poquito para no pasarnos. Yo le voy a echar un poquito, voy a seguir batiendo y conforme vamos viendo, pues añadiremos más o no añadiremos más agua. Yo en total he utilizado 250 mililitros de agua. No os preocupéis que en la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar los ingredientes exactos que yo he utilizado para esta receta. Es muy sencillo de hacer, no tiene ninguna complicación. Voy a seguir así batiendo. ¿Veis? Aquí tengo un poquito de agua y nada, voy echando de chorrito en chorrito para no pasarme. Os tiene que quedar una consistencia líquida pero cremosa. Mirad. Así os tiene que quedar. Sin grumos. Con la batidora es muy sencillo. Ahora en una sartén a fuego muy bajito, al más mínimo que tengáis, la vamos a encender. Y cuando se esté así caliente, con una ayuda de una brocha o un pincel, vamos a extender así la masa. Vamos a ir pincelando nuestra sartén, así como estáis viendo en el vídeo. Como os cuento, no tiene ninguna complicación. No tengáis miedo porque no os va a salir bien, sí o sí, ya veréis. No quiero cortar el vídeo para que veáis todo el proceso. Ahora lo voy a poner un poquito en cámara rápida para que no se os haga muy pesado. Pero no quiero que haya ningún corte para que no os quede ninguna duda. Vamos a ir así pincelando. Cualquier huequecito que tenga así que se vea todavía la sartén, le añadimos un poquito más de masa. Cuando veamos que ya no queda nada de masa blanca y los bordes se despegan, con mucho cuidado, ahora sí hay que tener mucho cuidado, ir despegándola poco a poco de la sartén. Así, lo vamos a poner encima de un paño limpio y ahí es muy importante taparlo para que la masa no se nos seque y luego se nos pueda quebrar. Vamos a hacer el próximo. Igual, lo vamos a untar bien la sartén. Volvemos a sacarla
así, con mucho cuidado. La ponemos por encima del paño y tengo aquí un poquito de aceite de girasol. Lo que vamos a hacer es untarnos un poquito así la mano y pringarla bien. Vamos a pringar bien así la masa y la ponemos encima de la otra, por la cara donde hemos puesto el aceite. Como veis, le he dado la vuelta. En esta cara también le vamos a untar aceite. Nada, un poquito. Y vamos a volver a tapar y volvemos a hacer lo mismo con las demás. Las vamos haciendo así. Y tapamos, la ponemos encima de las anteriores que habíamos hecho. Y exactamente vamos a hacer lo mismo con toda la masa. Es muy importante taparlas. De esta manera no se nos secarán y con el aceite no se nos van a pegar unas con otras. Y mirad, os voy a enseñar ahora el resultado. Como podéis comprobar, con el aceite no se pegan las unas con las otras. Y la verdad es que quedan bastante bien. Son bastante manejables, como podéis comprobar aquí. Son muy blanditas y no se rompen. Las podéis rellenar de lo que más os guste, tanto dulce como salado. La receta ya os la dejo a vuestra elección. Yo aquí voy a hacer unos rollitos de gambas con fideos chinos. Mirad, no os preocupéis, la receta del relleno y de esta receta de los rollitos y de las breguas de gambas con fideos chinos os la voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción y por aquí arriba también os saldrá la etiqueta. Para cerrar nuestros rollitos, así doblamos los laterales y enrollamos. Lo que quiero enseñaros es que no se rompe. Es muy fácil la masa de manejar y no se rompe. Aquí tendremos nuestro primer rollito y aquí voy a hacer un triangulito. Lo hacemos así en forma rectangular, ya que hemos hecho la forma redonda, lo que es el fondo de la sartén. Ponemos cualquier relleno que vayamos a utilizar y hacemos la forma del triángulo. Aquí es que me pasa un poquito del relleno. Y esto es todo. Si te quedas sin masa en tu casa, no la compres, hazla tú, que os va a salir. No tiene ninguna complicación y es súper sencilla y con ingredientes que tenemos en casa todos. Así es que nada, hasta la próxima receta, que seguro que os va a gustar, súper sencillas, como siempre en Cocina con Sara. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.